¿Qué tal, queridos amigos? Desde luego hay cosas que se dan como una sanción efectiva, directa, como una sanción desde luego a quienes han depauperado a México, a quienes lo han empobrecido, a quienes lo han saqueado. Por eso esa fobia que se tiene, no solo contra el presidente Peña, quien es el mayor culpable, sino también contra los gobernadores de esta etapa siniestra en la historia de México. Algo así ha de haber pensado Andrés Manuel cuando tuvo la idea de nombrar coordinadores estatales para que sean ellos quienes sean el enlace entre el gobierno federal y el gobierno de cada estado. Es una medida peligrosa, porque si bien es cierto que se castiga con ello a los gobernadores soberbios que han hecho de su feudo, de su estado, un botín asqueroso, que han robado hasta el cansancio, que han permitido el crecimiento de la violencia, que han acordado con los mafiosos del narcotráfico, que han hecho todo lo posible por brindarse ellos a cambio de la seguridad de sus gobernados. También es cierto que un elemento que establezca como puente el gobierno federal para no tener a los gobernadores ensimismados en sus pensamientos y en su avaricia, puede lastimar seriamente la soberanía de los estados. Este es el punto preocupante. La soberanía de los estados, que más bien debiera llamarse autonomía, porque se reconoce un poder superior que es el que marca y delinea la Constitución General de la República. Y la soberanía es el poder que no reconoce ningún otro más allá, más arriba. Y desde este punto de vista, la autonomía de las entidades federativas es indispensable para señalar la importancia del régimen federal y no regresar a un centralismo que ha sido, a través de la historia, simulada o no, un verdadero valladar para las entidades que se dicen federales, pero que dependen del centro del país, que dependen obviamente de las prerrogativas oficiales, que dependen de la voz del presidente en muchos casos. Por eso, el tener un coordinador me parece que será un tanto cuanto peligroso para esta autonomía. Y lo más grave es que hay casos como el de Yucatán, en donde el presidente futuro, el señor Andrés Manuel López Obrador, ha decidido designar como coordinador a Huacho Díaz, quien fue el candidato de Morena, pero que provenía del PAN, y que se pasó a Morena por discordias con el panismo, que designó a Mauricio Vila como su candidato al gobierno del estado de Yucatán, y ganó, con muchas apreturas, con muchas tensiones, pero ganó. Y Huacho Díaz quedó en un tercer lugar, pero con el importante margen de haber crecido junto con Morena en una entidad que le había volteado las espaldas siempre a Andrés Manuel, en el PRD y también en Morena. Ahora ya Morena se ha adueñado de Yucatán como se adueñó de todo el país, pero no logró romper el bipartidismo que existe desde hace décadas entre el PRI y el PAN en Yucatán. Por eso es peligroso, porque Huacho Díaz es el adversario del que será gobernador, de Mauricio Vila, exalcalde de Mérida. Y esto ya de por sí provoca un choque directo entre el gobierno federal y el gobierno estatal de Yucatán. Si así van a ser las designaciones de los coordinadores, la cosa se va a poner espeluznante. Lo digo porque conozco muy bien la sensibilidad política que existe no solo en Yucatán, sino en todas las entidades federales, respecto a la intromisión de más por parte del gobierno del centro del país. Tiene que tener mucha sensibilidad Andrés Manuel, que conoce a fondo al país, que es el mexicano sin duda alguna
que lo ha recorrido de punta a punta. Hay algunos municipios, algunas poblaciones a las que no llegó, pero estas son las excepciones, porque la verdad es que ha llegado a todos los rincones del país. Le faltará en algún municipio, algún pueblillo por el que no ha pasado, pero generalmente, en lo general, Andrés conoce todo México. Ya quisiéramos muchos tener ese privilegio, que es además consecuencia de un trabajo profundo de carácter proselitista, pero también para conocer a fondo al país que ahora va a gobernar a partir del 1 de diciembre. Por eso se tiene que ser cuidadoso con los principios fundamentales de la Carta Magna. Y uno de esos principios es el de la soberanía o autonomía de las entidades federales. El coordinador que propone Andrés, que será obviamente el que maneje los recursos federales hacia las entidades, pues sencillamente tendrá quizá en la perspectiva nacional mayor poder que los gobernadores. Y esto será un tema que seguramente la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, tendrá que tratar, porque también tienen que hacer contrapeso. No por los 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel va a poder hacer y deshacer a su antojo, no. Tiene que irse despacito en ciertos puntos para no caer en un extremo, en un radicalismo que no es lo que deseamos los mexicanos. Lo queremos apoyar, pero hay que apoyarlo de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución y sobre todo con respeto a la idiosincrasia de todos los mexicanos. Digámoslo con cero cobardía.